¿Y si el poder más grande no fuera el militar, sino el espiritual? ¿Qué harías si vivieras en un tiempo donde las pestes arrasaban ciudades enteras, donde los imperios se levantaban y caían con violencia, donde la economía dependía de cosechas frágiles y rutas comerciales vulnerables, y donde la muerte no era una posibilidad lejana, sino una visita frecuente? ¿En quién confiarías? ¿En los ejércitos, en la riqueza, en las murallas o en algo que no se puede ver? El Salmo 91 nace en un mundo así, no en una era de estabilidad democrática, no en una economía global interconectada, no en una sociedad con sistemas sanitarios o seguridad social. Nace en un contexto donde el poder se medía por la fuerza militar, la acumulación de tributos y la capacidad de someter territorios. En el antiguo cercano Oriente, los imperios, como Asiria, Babilonia y posteriormente Persia, construían su dominio sobre tres pilares: control militar, explotación económica, manipulación psicológica del miedo. La guerra no era solo física, era psicológica. El terror era una estrategia de poder. Las ciudades conquistadas no solo eran saqueadas, eran exhibidas como advertencia. El mensaje era claro: no hay refugio fuera del imperio. En ese escenario brutal aparece una declaración revolucionaria: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta frase no es poesía decorativa, es una declaración política y espiritual. En un mundo donde el refugio dependía de murallas y ejércitos, el salmista propone algo radical. El verdadero poder no está en el trono humano, sino en la soberanía divina. La palabra habitar implica permanencia estratégica. No es visitar a Dios en momentos de crisis, es establecer residencia en una autoridad superior. Psicológicamente esto cambia todo. El miedo es el instrumento más antiguo del poder. Los imperios lo sabían, los reyes lo sabían, los conquistadores lo sabían. Pero el Salmo 91 introduce un contrapeso, una identidad que no depende del entorno. El que habita bajo la sombra del Omnipotente no niega la existencia del peligro, lo trasciende, y eso, en cualquier sistema de poder, es profundamente subversivo, porque cuando una persona deja de temer, deja de ser manipulable, y cuando un pueblo deja de temer, los imperios tiemblan. Este no es solo un salmo de consuelo, es un manifiesto espiritual en tiempos de crisis estructural, y para entenderlo completamente, tenemos que sumergirnos en el mundo donde fue proclamado. Los imperios como Asiria no solo conquistaban por territorio, controlaban el comercio, imponían tributos y drenaban recursos de los pueblos sometidos. El sometimiento económico era tan devastador como el militar. Cuando un imperio dominaba tu tierra, dominaba tu producción, dominaba tu alimento, dominaba tu futuro. Y donde hay dependencia económica, hay miedo. El miedo paraliza, el miedo vuelve obediente, el miedo convierte al oprimido en colaborador del sistema. Ahora observa el contraste. En medio de ese contexto, aparece una frase que desafía toda lógica imperial. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Castillo. En tiempos antiguos, el castillo o fortaleza era símbolo de seguridad económica y militar. Era el centro de poder. Era donde se guardaban recursos y se protegía la élite. Pero el salmista desplaza esa imagen. No deposita su confianza en una estructura física. La deposita en Dios. Este movimiento tiene implicaciones psicológicas profundas. Cuando tu seguridad depende de un sistema económico externo, tu ansiedad aumenta con cada crisis. Cuando tu estabilidad depende de mercados, guerras o gobiernos, tu paz fluctúa con las noticias. Pero cuando tu identidad está anclada en algo trascendente, la manipulación pierde fuerza.
El Salmo 91 no promete ausencia de crisis económicas, promete una estabilidad interior que no puede ser confiscada. Y eso es revolucionario, porque los sistemas de poder prosperan cuando las personas creen que sin el imperio no pueden sobrevivir. El Salmo afirma lo contrario, dice, en esencia, tu provisión no depende del sistema dominante, tu protección no depende del ejército más fuerte, tu estabilidad no depende de la economía global, depende del Altísimo. Y cuando alguien internaliza esa verdad, ocurre algo peligroso para cualquier estructura opresiva. Esa persona deja de vivir desde la escasez y comienza a vivir desde la confianza. Pero el Salmo no se detiene ahí, va más profundo. Habla de pestes, habla de terror nocturno, habla de flechas que vuelan de día. Y aquí entramos en la dimensión psicológica del miedo colectivo. El Salmo 91 menciona algo fascinante. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esta estructura no es casual. El salmista cubre la totalidad del tiempo, noche y día, oscuridad y luz, lo invisible y lo visible. En la antigüedad, la noche representaba lo desconocido. No había iluminación urbana, no había información inmediata. La oscuridad amplificaba la imaginación. Psicológicamente, el miedo crece cuando no vemos con claridad. La pestilencia que anda en oscuridad es el símbolo perfecto del enemigo invisible. Algo que no puedes detectar, algo que no puedes controlar, algo que puede alcanzarte sin advertencia. Ahora piensa en cómo los sistemas de poder han utilizado siempre el miedo invisible. Rumores, amenazas externas, enemigos amplificados, crisis constantes. Cuando una población vive en alerta permanente, su capacidad de pensamiento crítico disminuye. La ansiedad colectiva facilita el control. El miedo no solo paraliza, también reorganiza prioridades. En momentos de terror, las personas entregan libertades a cambio de seguridad. Confían en estructuras que prometen protección inmediata. El Salmo 91 desafía esa dinámica. No niega la existencia de la pestilencia, no niega la realidad de la flecha, no minimiza el terror, pero declara algo radical. No temerás. Eso no es negación emocional, es posicionamiento espiritual. El salmista está diciendo, el miedo no será el centro de mi conciencia. Y cuando el miedo deja de gobernar la mente, el poder pierde su arma principal. Este salmo no elimina la crisis, elimina la supremacía psicológica de la crisis. Y aquí ocurre algo extraordinario. Cuando una persona ya no es gobernada por el terror, puede tomar decisiones desde la claridad, no desde la desesperación. Puede mantener su ética cuando otros negocian su integridad. Puede conservar su fe cuando otros colapsan. Porque el verdadero campo de batalla no es económico ni militar, es mental. Y el Salmo 91 es una reconfiguración de la mente en tiempos de caos. Si este análisis está ampliando tu manera de ver el Salmo 91, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí profundizamos en la dimensión histórica, psicológica y espiritual de los textos bíblicos. Y quiero pedirte algo importante. Escribe en los comentarios una sola palabra, refugio, porque esa palabra no es solo teología, es identidad. Ahora, el Salmo continúa con una declaración aún más desafiante. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Para entender esa frase, tenemos que hablar del poder de la estadística, la percepción colectiva y la presión social. Cuando la mayoría cae, estadística, presión social y fe individual, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es probablemente una de las declaraciones más desconcertantes del Salmo 91, porque desafía la lógica estadística. En cualquier crisis, sea sanitaria, económica o militar,
La percepción colectiva se construye a través de números. Las cifras generan narrativa. La narrativa genera emoción y la emoción genera comportamiento masivo. Cuando las personas escuchan que miles están cayendo, el cerebro activa mecanismos de supervivencia. Se produce un fenómeno psicológico conocido como contagio emocional colectivo. No necesitas vivir el peligro directamente. Basta con ver a otros caer para que tu sistema nervioso actúe como si ya estuvieras condenado. En tiempos antiguos, la información viajaba por relatos. Hoy viaja por pantallas, pero el mecanismo es el mismo. La repetición de la tragedia crea una sensación de inevitabilidad. El Salmo 91 no niega que otros caerán, reconoce la realidad estadística, pero introduce un principio contracultural. La fe no se construye sobre promedios. El salmista no está afirmando inmunidad automática, está declarando identidad espiritual independiente del comportamiento de la mayoría. Y esto es profundamente desafiante, porque la presión social es una de las fuerzas más poderosas en la historia humana. Cuando todos entran en pánico, es difícil permanecer sereno. Cuando todos desconfían, es difícil confiar. Cuando todos huyen, es difícil quedarse. Pero el Salmo 91 no es una invitación a la negación colectiva. Es una invitación a la convicción individual. La fe bíblica no se fundamenta en lo que ocurre alrededor. Se fundamenta en quien gobierna por encima. Y aquí entra un punto crucial sobre la psicología del poder. Los sistemas dominantes se sostienen cuando la mayoría reacciona de manera predecible. Si el miedo produce obediencia automática, el control se mantiene, pero cuando una persona actúa desde una convicción superior, rompe el patrón. Y cuando suficientes personas lo hacen, se transforma la cultura. El Salmo 91 no es solo protección personal, es resistencia espiritual. Es una declaración de que la identidad del creyente no está sujeta al colapso del entorno. Pero el texto va más allá. Introduce una dimensión aún más profunda, la presencia de ángeles. Una intervención invisible en medio del caos visible. Para entender esa parte, debemos analizar la dimensión espiritual del poder y cómo la Biblia redefine la autoridad. Ángeles, autoridad y la dimensión invisible del poder. El Salmo 91 declara: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En el mundo antiguo, el concepto de mensajeros divinos no era extraño. Las culturas del cercano Oriente hablaban de seres espirituales vinculados a los dioses nacionales. Cada imperio tenía su panteón, su estructura cósmica de poder. Pero el pensamiento hebreo introduce una diferencia radical. No existen múltiples dioses en competencia. Existe un solo Altísimo. Y los ángeles no son fuerzas autónomas. Son enviados bajo autoridad absoluta. Esto redefine la estructura del poder. En los imperios humanos, la protección dependía de jerarquías militares visibles, soldados, generales, fortificaciones. En el Salmo 91, la seguridad proviene de una jerarquía invisible pero superior. Esto tiene implicaciones psicológicas profundas. Cuando la protección depende exclusivamente de recursos visibles, el temor aumenta con cada debilidad observable. Pero cuando la autoridad se percibe como trascendente, la mente adquiere estabilidad. No porque ignore el peligro, sino porque interpreta la realidad desde otra dimensión. En términos contemporáneos, podríamos decir que el Salmo 91 introduce una cosmovisión multinivel. Existe lo visible, existe lo estructural, existe lo espiritual, y el nivel espiritual gobierna sobre los demás. La frase "que te guarden en todos tus caminos" sugiere algo más que protección pasiva. Habla de acompañamiento activo. No es solo defensa, es dirección.
Y aquí entramos en un aspecto fundamental del poder, la guía. Los sistemas dominantes intentan dirigir el comportamiento colectivo mediante narrativas, incentivos y amenazas. Pero el Salmo propone otra guía, una dirección que no proviene de propaganda ni coerción, sino de relación con el Altísimo. Cuando alguien internaliza esta visión, su toma de decisiones cambia. No actúa únicamente por presión externa, actúa por convicción interna, y esa es la forma más elevada de libertad. El Salmo 91, entonces, no es una fórmula mágica contra desgracias, es una reconfiguración total de la percepción del poder. Dice en esencia, el control último no está en los tronos humanos, está en la soberanía divina. Y cuando esa verdad se asienta en la mente, la ansiedad pierde dominio. Pero aún falta el clímax del texto, porque el Salmo termina con algo aún más íntimo, una voz directa de Dios. En la parte final del Salmo 91 ocurre un cambio sorprendente. La voz ya no es la del salmista, la voz es la de Dios mismo. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este cambio de narrativa es decisivo. Hasta ahora hemos visto declaraciones humanas de confianza. Ahora escuchamos una respuesta divina. Y lo primero que destaca no es la protección, es la relación. Por cuanto en mí ha puesto su amor. No dice, por cuanto ha repetido palabras. No dice, por cuanto ha cumplido rituales externos. Dice, porque ha puesto su amor. En términos psicológicos, esto cambia la estructura de la fe. No es una fe basada en transacción, es una fe basada en vínculo. Y donde hay vínculo, hay identidad. La frase «ha conocido mi nombre» es profundamente significativa en el contexto antiguo. Conocer el nombre no es información superficial, es intimidad, experiencia, comprensión del carácter. En un mundo donde los nombres de los dioses eran invocados para manipular circunstancias, el Salmo 91 presenta algo distinto. No se trata de manipular a Dios, se trata de conocerlo. Esto desmonta completamente la lógica del poder humano. El poder terrenal se sostiene en distancia jerárquica. Cuanto más lejos está el gobernante del pueblo, más inaccesible parece. Pero aquí el Altísimo declara cercanía. Con él estaré yo en la angustia. No promete ausencia de angustia, promete presencia dentro de ella. Y esto es fundamental, porque el miedo más profundo del ser humano no es el dolor, es el abandono. La ansiedad colectiva aumenta cuando las personas sienten que enfrentan la crisis solas. El Salmo 91 responde a ese miedo raíz. No estarás solo. Esa afirmación transforma la experiencia de la adversidad. La angustia puede permanecer, la crisis puede existir, pero la soledad desaparece, y cuando la soledad desaparece, la fortaleza interior se multiplica. La promesa final es aún más sorprendente. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. En el mundo antiguo, la larga vida era símbolo de bendición integral, estabilidad, descendencia, legado. No es simplemente duración biológica, es plenitud. El Salmo 91 comienza con refugio, termina con plenitud, comienza con protección, termina con propósito. Y ahora debemos cerrar este análisis no solo entendiendo el texto, sino respondiendo a él. Hemos recorrido el Salmo 91 desde su contexto histórico, su trasfondo económico y su profundidad psicológica. Ahora la pregunta no es ¿qué significa? La pregunta es ¿qué significa para ti? Vivimos en un mundo distinto al antiguo cercano Oriente, pero los mecanismos de poder siguen siendo similares. El miedo sigue siendo herramienta política. La incertidumbre económica sigue moldeando decisiones. Las crisis
sanitarias, financieras, sociales, siguen generando ansiedad colectiva. La diferencia es tecnológica, no estructural. Y en medio de este escenario, el Salmo 91 sigue haciendo una declaración radical. Tu seguridad última no proviene del sistema, proviene del Altísimo. No depende de mercados estables, no depende de gobiernos fuertes, no depende de narrativas tranquilizadoras, depende de dónde decides habitar. Habitar no es evadir la realidad, es enfrentarla desde una identidad superior. El poder humano siempre ha intentado ocupar el lugar de refugio absoluto. Promete estabilidad total, promete control total, pero la historia demuestra que ningún imperio es eterno. El Salmo 91, en cambio, apunta a un reino que no fluctúa con ciclos económicos ni con elecciones políticas. Y aquí está el punto más importante. Cuando tu corazón deja de estar dominado por el miedo, dejas de ser gobernado por él. Si este análisis te ayudó a entender el Salmo 91 de una manera más profunda, te invito a suscribirte ahora mismo al canal. Aquí exploramos la Biblia con seriedad, contexto y profundidad. Y quiero pedirte algo específico. Escribe en los comentarios una sola palabra: confianza, porque esa palabra resume el núcleo de este salmo. Ahora, antes de cerrar, hagamos algo más que analizar. Oremos. Altísimo Dios, en un mundo que construye poder sobre el miedo, enséñanos a habitar bajo tu sombra. Cuando las estadísticas nos intimidan, cuando las noticias nos saturan, cuando la economía se vuelve incierta y las estructuras humanas tiemblan, recuérdanos que tú sigues en el trono. Arranca de nuestro corazón el temor que paraliza, rompe la ansiedad que roba la paz. Destruye toda mentira que nos haga creer que estamos solos. Hoy decidimos no vivir dominados por el sistema, sino establecidos en tu presencia. Sé nuestro refugio en la noche, sé nuestra claridad en el día, sé nuestra estabilidad cuando todo alrededor cambia. Que nuestra confianza no esté en murallas humanas, sino en tu soberanía eterna. Y que pase lo que pase, nuestra identidad permanezca firme bajo tu sombra. En el nombre del Altísimo. Amén.